Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en el campus de Cádiz en la presentación del plan propio UCA 2022-2023. Permitidme que os haga una breve introducción de lo que ha sido el último año del plan propio para que entendáis por qué estamos aquí y qué intención tenemos, porque estamos yendo a todos los campus, ¿no? Este nuevo plan propio se aprobó después de las distintas renovaciones o prórrogas del anterior a finales del 21, en diciembre concretamente, y se fue implementando durante todo el año 2022. Entonces, las novedades que tenía el plan propio, como integrarlo todo en Widi, centralizar todas las ayudas posibles, abrirlas todo el año y solo dejar unas pocas que fuesen periódicas, como comentaremos a continuación, pues hizo que fuese un poco más lento el proceso de abrir dichas ayudas. No obstante, como luego os mostraremos, estamos bastante contentos de cómo conseguimos a final de año abrir todas las ayudas y alcanzar niveles parecidos a los de los años prepandemia, el número de solicitudes y demás. Sin embargo, hemos analizado lo que ha ido mejor, lo que ha ido más lento y lo que no ha funcionado como queríamos que funcionara, y una de las cosas que creemos que es fundamental para esto es haceros llegar a los investigadores, y así nos lo están demostrando en los otros campus, todas las ayudas y no solo las típicas que conocemos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, no vamos a ir una por una, porque si no esto sí duraría 3 o 4 horas, pero la parte más interesante es, aparte de que quede todo grabado, que nos hagáis todas las preguntas necesarias, que sepáis dónde está la consulta, dónde podéis consultar a través de correo, página web, etcétera, etcétera, y tengáis una visión general de cómo está estructurado el plan propio, ¿vale? Que siempre quedará el correo de Belén, el correo de David y el correo de Ana, por supuesto, para que nos hagáis todas las preguntas que haga falta. Y yo, con vuestro permiso, me voy a levantar, porque creo que es más cómodo y más cerca, ¿vale? Entonces, ya está encendido, ¿no? ¿Me pone el pasador para que pueda pasar? Que me lo paso todo. Bueno, una de las novedades fundamentales que intentamos con este plan propio, fue identificar bien los 3 pilares de la universidad, del personal, poner a las personas en el centro e intentar hacer un plan propio que abarcara todas las dimensiones. Tenemos 3 pilares fundamentales: uno es el pilar de estudiantes, otro es el pilar de PDI, el más mayoritario en número de personas, y otro también muy importante es el pilar del PAS. De manera que intentáramos por primera vez que hubiera ayuda destinada a cada uno de los pilares, y sobre todo teniendo en cuenta las demandas que habitualmente hay de los distintos pilares. Hubo presentaciones del plan propio antes de aprobarlo, en las que en los distintos campus también se sugirieron cosas, y de hecho hay novedades incluidas que no eran ideas nuestras, sino ideas de los que habían dicho los propios profesores, por ejemplo en el área de humanidades, ¿no? Con ese contexto se diseñaron 3 pilares con sus respectivos bloques de medidas y acciones, ¿no? Una de las novedades que voy a comentar sobre estos 3 pilares es que por primera vez en el pilar 1 no solo vamos a los estudiantes de doctorado, que habitualmente ya tenían alguna ayuda, aunque ahora con modificaciones, sino que también llegamos a los estudiantes de grado y de máster. Son una de las ayudas que incluso, a pesar de tener mucho éxito, alguna gente todavía no conoce y las queremos incentivar y dar a conocer. Y además, para los alumnos de doctorado, como luego también resaltaremos, una de las novedades buenas que nos han agradecido mucho es que anteriormente, si recordáis, hay alumnos de doctorado que tienen contrato laboral y alumnos de doctorado que no tienen contrato laboral, pero están en la escuela de doctorado de la Universidad de Cádiz. Anteriormente solo pedían el plan propio a aquellos que tenían contrato, y los otros podían ir a través de la escuela doctoral con otro tipo de convocatoria y un poco más descoordinado. Gracias a la colaboración con Chema y con toda la escuela de doctorado, hemos conseguido que ahora se pida todo por Widi, a través de Widi, como si fuese plan propio normal, y luego administrativamente, si tienes contrato, si no tienes contrato, eso sale en la aplicación de Widi, y por lo tanto se redirecciona a quien competa y a la comisión que tenga que evaluarlo, ¿no? Aparte de que hay más acceso a más ayudas, ¿no? Luego, del PDI, comentaré algunas de las novedades a lo largo de la presentación, y del PAS decir que poquito a poco en este plan aparecen por primera vez los 2 grandes bloques de ayudas que dan peso al PAS, que haga investigación, a poder tener esa presencia en la solicitud de ayuda, siempre que sea compatible, todo hay que decirlo porque nos lo han preguntado muchas veces, con su labor laboral, con el trabajo que desarrollan en la universidad, y que tenga las correspondientes autorizaciones pues, para ir a congresos, etcétera, etcétera. Que se dé la ayuda no significa que lo otro no haya que pedirlo, ¿no? Me he adelantado un poco, pero estas son algunas de las novedades. Implementación en Widi para mejorar el proceso. Ahora os pongo una captura, que es lo que me interesa, que es: entramos en Widi y lo primero que se ve en grande es todo el plan propio, las ayudas que están abiertas y las que están cerradas.
Y esto facilita mucho. También veremos dónde se ubica. Y cada una de las ayudas se centraliza por ahí. El siguiente paso a futuro será integrado también con la Secretaría Virtual y que esté todo comunicado. Una identificación económica de cada ayuda. Esto es algo más interno para nosotros, pero que nos ha supuesto una gran mejora porque nos permite contabilizar y cuantificar cuánto se está pidiendo de cada una de las ayudas de plan propio, qué ayudas están funcionando mejor y cuáles no. Mientras que antes esto entraba todo como una caja de grandes bloques y no era fácil diferenciar cuánto era lo que se estaba aportando económicamente en un tipo de ayuda o en otra. Ahora nos permite establecer estrategias de otro tipo en ese sentido. Y luego otra cosa muy importante es la multidisciplinaridad y el abarcar las distintas ramas de conocimiento de la Universidad de Cádiz en todas las ayudas que son posibles. Todas aquellas ayudas que van por convocatoria, plaza de recursos humanos, etcétera, etcétera, se intentan hacer balanceadas por ramas en función del número de solicitudes, evidentemente como algún caso que os comentaré ahora. Si balanceamos en función del número de solicitudes de una rama, el número de las que se pueden conceder, pero nadie se presenta, pues esas evidentemente se tendrán que repartir entre las otras solicitudes, pero de inicio se considera, y os voy a poner casos de ejemplos concretos. Entre esas consideraciones importantes a destacar que tenemos que tener presente está la de áreas prioritarias. Sabéis que, y si no, pues lo recordamos, anualmente se hace un cómputo de vicerrectorado de cuáles son las áreas prioritarias que se calcula en función del número de sexenios, activos, un cálculo matemático, y nos dice qué áreas están en esa lista. Esa lista la mantenemos sin actualizar hasta junio de cada año. ¿Por qué? Porque ahora mismo se acaban de pedir los sexenios, se ha cerrado el plazo, tardará un tiempo en resolver, cuando eso se resuelva se actualizan los sexenios por departamentos y áreas y se ven cuáles cumplen un requisito o no, de manera que podemos estar un año, al año siguiente ese área dejar de estar, porque tenía, por ejemplo, mucho personal sustituto interino que luego ha pasado a una figura en la que o ayudante doctor ha pasado a una figura en la que ha podido pedir sexenios, pide y el área deja de ser deficitaria, y a lo mejor es el mismo cuerpo de profesores, ¿no? Y la otra novedad que he comentado antes, ese balanceo por las 5 grandes ramas en todas las ayudas en las que se puede aplicar. En otras en las que no hay limitación, pues no es necesario. Sobre todo para intentar tener en cuenta no solo los campus, sino las ramas de todos los tipos. ¿Ha dejado? Ahora. A grandes rasgos, algunos datos del plan propio, que ya he introducido algunos. Sin contar el capital humano, porque el plan propio parte de un presupuesto de 4 millones de euros inicialmente, del cual el capital humano es una parte importante, pero sin cortar el capital humano, todas las ayudas que os vamos a mostrar, un total de 715, esto es lo que decía antes, que hemos intentado tras la pandemia, estamos contentos de haber conseguido durante ese año de implantación los mismos números, pues suponen en torno a 800.000 euros, incluso algo más, porque hay algunas que se han dado y no han entrado en ese cálculo económico porque se van a hacer el ingreso en el 2023. El dato importante es que hay una gran apuesta, hay un gran número de ayudas que se están concediendo. Si lo vemos por tipo de pilares, puede parecer que el pilar 1 es el pilar del 1% es el menos favorecido, o que el de estudiantes aquí tiene muchísimo. Tenéis que tener en cuenta que capital humano, pongo un ejemplo, FPU-UCA, FPI asociada a un proyecto de plan nacional, es una ayuda para el estudiante, ahí se contabiliza como estudiante, pero también para el IP de ese proyecto, por supuesto, o el tutor de ese FPU. En realidad está afectando a los dos pilares. Pero bueno, que tiene un reparto más o menos de esta manera, ¿no? Aquí podéis ver más o menos por número de ayudas, para que os llame la atención o que veáis un poco cuáles son las que se suelen pedir más. Las formativas de doctorado, con lo cual estamos bastante contentos de que aquí sí entran los dos tipos de alumnos de doctorado, las menciones internacionales de los doctorados también, los congresos internacionales y las estancias breves son, junto con las publicaciones Open Access, algunas de las más solicitadas. Hay otras que por la característica propia de la ayuda se piden menos, ayudas para preparar proyectos europeos no va a ser lo mismo que asistencia a congresos, pero hay otras que se han pedido menos y podemos incentivar y están ahí, a veces ni sabemos que están, y es nuestra intención que ahí las podamos pedir. A modo orientativo, estamos en el campus de Cádiz, con lo cual me he traído algunos datos de cómo fue el año pasado el número de solicitudes en el campus de Cádiz. Lo hemos hecho en cada uno de los campus para ubicar. Algunas de las ayudas, fijaros, 17-38% del total de ayudas que se han pedido en este campus. Normalmente el número de ayudas solicitadas es muy parecido a el número de ayudas concedidas. Hay un pequeño porcentaje que no se conceda pues porque están erróneas, van a otras, no cumple algún requisito, pero no es el 50% de tasa de éxito ni nada por el estilo. Estancia breve, estancia para doctorado internacional, Open Access, participación en congresos y organización de congresos de las que más, aunque aquí el número es bajito, pero en porcentaje es alto.
y en temas de número de ayudas, 1/3 aproximadamente del total. Más o menos, si tenemos en cuenta que tenemos estos 4 campus, unos más grandes y otros más chicos, pues no está mal, ¿no? Y un cuarto de la financiación total ha venido para el campus de Cádiz. Aspectos prácticos, los más interesantes. ¿Dónde encontramos el plan propio? Quiero pedir una ayuda, lo primero me voy a la página web. Yo recomiendo encarecidamente el documento PDF, también está la información en la web, podemos ir en las pestañas navegando, pero el PDF está hipervinculado todo, desde cualquier ayuda me voy al índice otra vez, es muy cómodo de navegar y tenemos por ayuda 2-3 folios, con lo cual, partiendo del índice, nos vamos al pilar que queremos y es lo primero que deberíamos de hacer, leernos bien el índice de ayudas, decidir qué ayuda quiero pedir, o buscar lo que yo quiero pedir, en qué ayuda puede ir, leerme la ayuda y a partir de ahí, si lo tengo clarísimo, pues nada, me voy a Widi y empiezo a solicitar la ayuda o preparo el material. Si tengo dudas, podemos entrar en contacto con Belén, con Ana o conmigo. También vamos a poner una parte de un documento a raíz de estas reuniones de preguntas frecuentes, para que algunas de las preguntas frecuentes que ya nos estáis haciendo queden respondidas por adelantado. Pero sobre todo eso, recordar la página donde podemos encontrar el plan propio, ¿no? De ello decir que la mayoría, de hecho desde el día 1 de enero, están abiertas la mayoría de las ayudas del plan propio. Eso fue una de las mejoras que conseguimos el año anterior. Las fuimos abriendo poco a poco y dejamos programado antes de irnos de vacaciones que el día 1 de enero todas las que son anuales, que es una de las grandes ventajas, ya están abiertas. Ahora hay otras, que os vamos a comentar algunas de ellas, que se abrirán próximamente, que son de convocatorias puntuales, muchas relacionadas con capital humano o con convocatorias de TFG, TFM, que ahora veremos, ¿no? Y que se suelen abrir, la mayoría, a su vez, se van a abrir entre el primer y el segundo trimestre. Esto aquí no tenéis que discriminar la información que pone, yo sé que está en pequeñito, es para que veáis el pantallazo de qué se ve en el Widi al entrar. Entramos a Widi, tenemos esta visión, lo gris es que está cerrado y lo azul es que está abierto. Veréis que el pilar 1, 2 y 3, veréis que en el 1 hay una gran parte de cosas en grises que ahora veremos mejor el por qué, porque dependen de convocatorias específicas. Pero aquí, en esta diapositiva, lo importante es recordar que después del PDF me voy a Widi, primer pantallazo, para aquellos que son más nuevos, los que ya lo tienen más familiarizado, no hay problema. Si nos fijamos en el pilar estudiante, insisto, grado, posgrado y doctorado. Tenemos una serie de convocatorias que, por ejemplo, dependen de convocatorias nacionales, las FPU-UCA, hasta que no sale la lista provisional o definitiva de FPU-UCA y vemos quién queda en reserva, no se puede sacar la del plan propio. Igual con las FPI, que son aquellas que sabéis que van asociadas a consecución de proyecto nacional, pero habiendo solicitado personal no haberlo conseguido. Sin embargo, de las que están pendientes, las que dependen de nosotros, las que se va a abrir más inminentemente, son las Inicia I, Inicia TC, que se abrirán a finales del primer trimestre, en marzo, el mes que viene, y que el año pasado se abrieron más tarde por esto de la implementación, y que concretamente este viernes tenemos un acto, a lo mejor algunos tenéis a alguien tutorizando y os ha llegado correo, tenemos un acto en el que reconocemos esta primera convocatoria de ayudas para la iniciación en la investigación y la transferencia, tanto en grado como en máster, en la que vamos un poco a darle ese reconocimiento a esos estudiantes, porque entre ellos ha habido casos de éxito, casos de éxito son todos, pero de especial significación, pues gente que gracias a eso o como parte de eso luego han pedido en FPU y la han conseguido, o que se han incorporado al mercado laboral ya, o que están haciendo la tesis doctoral, este tipo de casos, ¿no? Luego comentaremos alguna más de estas después, pero por aclarar las que están cerradas el porqué, luego tenemos ya abierta el estímulo de tesis doctoral para estudiantes de doctorado, y aquí aunque ponga actividades formativas de doctorado, esto está mal, tenemos que cambiarlo, es de grado, máster y doctorado, es decir, todos los estudiantes tienen la posibilidad, esto es una novedad de este plan propio, de pedir esa ayuda para congresos, cursos y otras actividades formativas, con un tope evidentemente, de una por año, etcétera, etcétera, y unos requisitos, ¿no? Y luego las estancias clásicas para conseguir el doctorado internacional, que son de entre 3 y 4 meses de duración. Esto ya lo he explicado antes, ¿no? Que tanto los que tienen contrato como los que no, ahora están centralizados en Widi y podemos pedirlo por ahí, ¿vale? Ya no es, ¿a dónde tengo que pedirlo? ¿A qué comisión va? Te llega la resolución directamente. Si nos vamos al pilar más grande, que es el de PDI, vemos que la mayoría está abierto y quedan pendientes de abrir algunas cosas que son puntuales. La siguiente que se va a abrir de esas que son convocatorias puntuales es esta, que son el punto 5 del proyecto de investigación, Noveles, puentes y áreas prioritarias. Esta convocatoria la hemos terminado en noviembre y diciembre. Ahora se va a hacer el ingreso de las cuantías económicas de esos proyectos que se concedieron en diciembre. Y ahora, sin embargo, vamos a abrirla de nuevo en el primer trimestre, que es cuando estaba planificado. El año pasado fue un poco más lento. Son unas ayudas muy interesantes en las que, no lo he dicho al inicio, en algunas de las ayudas
el consorcio CU colabora con una cuantificación adicional y esta es una de ellas. Hay proyectos, como los proyectos nobles, en los cuales además de la cuantía que da el plan propio, si se hace cumpliendo unos requisitos de colaboración con un miembro del consorcio, CU aporta una cuantía adicional. Ayudas de movilidad, si vamos a un sitio del consorcio, CU aporta una cuantía adicional y eso está explicado en el PDF. En esta ayuda, además, en el caso de este requisito, se aporta esta cantidad adicional de forma limitada, ¿no? Entonces, y luego seguramente continuaremos abriendo las de acceso a uso de servicios centrales, reparación de infraestructura y equipamiento científico, etcétera, etcétera. De las que están abiertas ahora vamos a comentar algunas de las más relevantes, pero por supuesto, comente la que yo comente y me preguntáis sobre la que queráis, ¿vale? Pilar 3, el último pero no el menos importante porque es una novedad que también surgió de las conversaciones con el PDI y con el PAS, de oye, y los que estamos haciendo investigación y somos parte del PAS, que no tenemos oportunidad a veces de pedir ayuda relacionadas con investigación, pues una de las más interesantes, de que además surge de la propuesta del PAS, es la posibilidad de tener ayuda para organizar un evento, un pequeño proyectito, liderado desde el PAS investigador, ¿vale? Como digo, siempre tiene que contar con el apoyo de gerencia y de los responsables de PAS, pero bueno, ya hemos empezado a tener solicitudes en este sentido y estamos muy contentos también. Y ahora hacemos un ejemplo rápido, 3 diapositivas, un ejemplo gráfico de cuando vamos a pedir la ayuda. Somos estudiantes de doctorado, nos vamos aquí a la casilla 2.1, vamos a pedir, o estudiantes de cualquier tipo, un tipo de ayuda esta. Hacemos clic, lo primero que nos sale es una ventanita como esto, con una serie de información que es como en el BOE, el resumen de la convocatoria de las características de la ayuda, ¿no? Luego tenemos aquí un clic de confirmar que hemos leído y que hacemos caso a la normativa, que es esta, que le damos aquí y nos vamos al PDF de nuevo del plan propio. O sea, todos los requisitos que ponen en el plan propio tenemos que estar conforme antes de pedir la ayuda. En teoría este es el orden, ¿no? Presentamos solicitud y nos vamos a un formulario de este tipo que varía ligeramente en función de la ayuda. Datos personales que se suelen cargar, tipo de requisito que tienes que cumplir, si tienes que marcarlo lo marcas, documentación que tienes que adjuntar. Es un error, ¿vale? Irse aquí directamente, voy a pedir esta ayuda, a ver qué me piden, y entrar aquí sin leer el PDF, la ayuda, la información, porque aquí está esquemático. Es que yo vi la solicitud y no me explicaba, digo, claro, te lo explican las bases. Las bases son el PDF. No pasa nada, pero muchas de las reclamaciones o consultas que nos hacen de me falta esto, lo he hecho mal, te devuelven la solicitud de ayuda, no entra en tiempo, tienes que volverla a presentar, es porque nos vamos aquí, vemos lo que nos pide, rellenamos y mandamos. Entonces, tenemos a Belén, que es súper eficiente y sabe perfectamente todo lo que hay que aportar y lo que no. Entonces nos los para y nos pide lo que se necesita. No la estoy culpando a ella, sino que sepamos un poco cómo tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, básicamente esto es muy importante, que también nos ha pasado, dejar en estado de borrador, no, presentar solicitud, que también hay muchas que se quedan ahí y no le damos a enviar, y nunca llegan. Oye, llevo 3 meses y no me llega, ¿vale? Entonces, contamos algunas de las más interesantes. Hemos hablado del pilar 1 de las Inicia IN y Inicia TC. Son 2 tipos de ayuda, una orientada a la investigación, iniciación, y otra orientadas a la transferencia, pero que el objeto fundamental es iniciarnos en ambos campos. Tenemos ayuda de entre 1.200 y 1.500 euros, contamos con el apoyo del Santander, por lo menos el año pasado también, que con financia parte, y la otra el plan propio, y que están destinadas, se abren ya este trimestre, están destinadas a hacer TFGs y TCMs, con un tutor, en una línea de investigación, en un grupo de investigación, y van destinado el capital, que nos lo preguntan mucho, al estudiante. Es decir, son 1.200 euros que entran como la ayuda del Ministerio de Iniciación a la Investigación, a la cuenta bancaria del investigador joven. No es para fungibles de un proyecto ni nada por el estilo, esto es para calentar, porque es un incentivo. Y esto se hace en 2 fases, un 50% cuando se sale la resolución de adjudicación y otro 50% en la defensa del TFG o TFM como justificación de que se ha cumplido el requisito, ¿vale? Además hay, que no lo hemos dicho estos días de atrás, un premio para a los 6 meses desde que se defiende el TFG o el TFM, aquellos que llegan a publicar, a hacer una publicación científica de lo que han hecho en su TFG o TFM, si es que se da el caso, entre ellos se decide un premio adicional de cuantía económica, ¿vale? En este año, ya lo adelanto, el año pasado fue un gran éxito la Inicia IN, y por la premura del tiempo y la falta de conocimiento de la convocatoria, no tanto la Inicia TC, que hubo pocas solicitudes. ¿Por qué? Se requiere simplemente un acuerdo de empresa de que va a realizarse en colaboración con, y luego hay un 25% de la ayuda para ver un mínimo de implicación que se pide que la empresa que participa
cofinancia. Estamos hablando que de 1.500 euros o de 1.200 euros, una empresa que quiera sustentar un TFG o un TFM con su empresa es una cantidad pequeña, pero hay una muestra de interés, ¿no? Que es lo que se suele decir. Entonces requiere de que si esto va a salir en marzo, por ejemplo, que ya quien tenga en mente el pedirlo en TC, en transferencia, empieza a hablar con la empresa. Oye, ¿a ti te interesaría esto? Pues firmamos un papelito, tenemos que hacer un mini acuerdo para que esté listo cuando se abra el periodo, ¿no? Mientras que la otra es solo tener el contacto del tutor. Datos. Consideramos que es un éxito por lo que os he dicho, 74 solicitudes de las que pudimos llegar a financiar con el capital hasta 53. Si os fijáis, el porcentaje el total de solicitudes en grado y en máster, pues hubo más en máster, aquí las tenemos por rama, estas son solicitudes. Entonces ahora la adjudicación es ponderada al número de solicitudes. Es decir, como la Ramón y Cajal, en la época en la que yo la conocía, el número de plazas que se ofertaban por cada área dependía del número de solicitudes, de la oferta y la demanda, ¿no? Porque si no hay más demanda no podemos dar más plazas y que queden vacías. Datos concretos de Cádiz, pues bueno, un 19% de la Inicia-In fueron conseguidas por personal que está adscrito al campus de Cádiz. Esto ya lo he dicho, que este viernes, lo recuerdo, aprovecho que está cerca, vamos a hacer aquí cerca en el colegio mayor, ese evento para reconocimiento a los tutores y a los jóvenes investigadores de grado y máster que tuvieron esta ayuda. Luego hemos dicho FPU y FPI UCA, que ahora mismo están cerradas, y he explicado que están vinculadas a distintas convocatorias nacionales. Tenerlo presente, cuando veáis la nacional, sabéis qué requisitos tenéis que cumplir para luego poder pedir estas, ¿no? De hecho, a modo de datos, el año pasado también se hizo una apuesta muy grande desde la universidad, no el vicerrectorado solo, sino la universidad, que se le pide a gerencia ese apoyo, en financiar un total de 16 contratos FPI, que en un año supone una cuantía importante, pero sabéis que son contratos de 4 años, con lo cual eso se va acumulando de un año tras año, y 5 contratos FPU-UCA, ¿no? Con respecto a las impulsas, no las he mencionado anteriormente, son capital humano específico para hacer la tesis doctoral y destinado a esas áreas que hemos dicho antes prioritarias. Sale la lista, ahora estamos en la fase 1 que se ha cerrado, se va a aprobar en comisión de investigación cuáles de las áreas que se han presentado son las que, cumpliendo los requisitos, pueden ser las beneficiarias de estas 4 plazas. Y a partir de ahí entraremos en la segunda fase, en la que se lanza la oferta de plaza para que se presenten los candidatos. Eso se volverá a abrir este año cuando pase un poco de tiempo. Y es una apuesta importante para que no se compita dentro de esas áreas prioritarias en el mismo sentido que el resto, ¿no? Estancias investigadoras, pasamos al pilar 2, el PDI. Las estancias de investigación en centros extranjeros. Esto es otra novedad. Están las de menos de 3 meses, que son las estancias normales, que todo el mundo puede hacer, solicita, de investigación, evidentemente, y se va. Las de más de 3 meses son muy parecidas, hemos aplicado el mismo formato que a las FPU-UCA y las hemos vinculado a la convocatoria nacional de Salvador Madariaga y investigadores seniors, que además acaba de cerrar ahora el plazo, el día 9 cerró. Aquel que lo pide queda con una puntuación determinada, pero no ha sido financiado, pues puede venir aquí y pedir y puesto que se te ha evaluado de cara a la Salvador Madariaga, que es una estancia que sabéis que es de prestigio, en un centro de gran prestigio y hay que tener un buen nivel de investigación, las cuantías y la duración de la estancia son mayores y se calculan en base a la zona geográfica, evidentemente, pero son mayores que las de menos de 3 meses. Básicamente ahí no me entretengo, lo que se os va a pedir es eso, que cumpláis los requisitos de pedir la Salvador Madariaga, os hayáis presentado y os quedéis en reserva, ¿vale? El bloque de proyectos lo he comentado anteriormente, el bloque de proyectos estamos también muy contentos con los datos, ahora lo mostramos brevemente y fundamentalmente hay 3 convocatorias. Investigadores nobles, requisito que más os tiene que sonar en la cabeza, no he sido IP de un proyecto de ámbito competitivo, por eso lo de Nobel, nada que ver con la edad, estamos hablando desde el punto de vista científico, no he sido IP. Me han preguntado hoy, es que si soy IP2 de un proyecto, ya eres IP, ¿vale? Evidentemente son además proyectos pequeños, de 5.000 euros, que están destinados, pueden llegar hasta 10.000 euros, o son 6.000, 4.000 euros más con el caso de la ayuda de SIU, que por eso está puesto aquí. Luego tenemos áreas prioritarias, que igual que hemos hecho antes, aquellas áreas que este año, cuando se va la convocatoria, estén ahí, podrán pedir ese tipo de proyectos. Y nos ha pasado, y tenemos que decirlo, que había áreas que incluso no eran conscientes los propios investigadores de que estaba su área en prioritarias que podían haber pedido por aquí. Y este año no ha habido tantas solicitudes como esperábamos, ¿vale?
Requisito, no haber sido IP de proyecto, sí se puede estar en el pues, matriz que tenemos que cambiar la convocatoria y se puede pedir igualmente. Y luego proyectos puentes, he pedido el plan nacional y no me lo han dado. Me han dado feedback, yo hago mejoras de feedback y pido el puente porque me comprometo a pedir el año que viene mejorado el plan nacional y esta ayuda te hace arrancar con ese proyecto, que entre otras cosas te mejora un poco la línea del currículum en la que ya ha sido financiada esa línea en tu plan nacional. Los datos de esta convocatoria a grandes rasgos en proyectos nobles, fijaros un poco por rama, 23%, 19, 26, 29, 3%, esto va en función del número de solicitudes, insisto, nosotros lo vamos siempre a ponderar, pero no podemos forzar, si hay solo una solicitud, no podemos decir, no, aquí 5 proyectos los damos seguro, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Animar a todo el mundo que no piense, es que yo compito con gente que tiene que estar en otra rama, que publica más, que publica menos, no, esto va por rama, ¿vale? Y en base a eso se ha hecho el reparto fundamentalmente. La tasa de éxito total, el 74%, yo creo que otras convocatorias es una buena oportunidad. Y de forma parecida en los proyectos puentes, 83% de tasa de éxito también porque en algunas ramas se pide menos y ese dinero se ha redistribuido, ¿vale? Uy, perdonad. Pasamos a 2 o 3 ayudas más y pasamos a vuestras preguntas, ¿no? Y a lo más interesante que es aclarar. Proyectos europeos, lo más interesante desde el vicerrectorado es facilitar a aquellos que tienen iniciativa, que creen que pueden presentar o participar en un consorcio, un proyecto europeo, que la solicitud sea lo más exitosa posible. Tenemos 2 grandes ramas de proyectos, los proyectos Horizonte, convocatoria que se abrió a finales de año definitivamente y que ahora están en los primeros proyectos lanzándose con sus primeros deadlines, y las ERC, ¿no? Starting Grant, Consolidator o Advance. Eso requiere un trabajo muy importante, así como unas son de tipo individual, aquellos que las conozcáis, requieren ir a una asesoría, a preparar una buena propuesta. Se pueden mandar al ministerio y se debe mandar a un National Contact Point que hay para que nos evalúe gratis, tiene ese servicio en nuestro ministerio, la calidad de esa propuesta y nos da unos puntos débiles y unos puntos fuertes. Y para eso se pide después esta ayuda y vamos a una empresa de asesoramiento que no te va a regalar nada, pero que trabaja contigo de la mano, junto con la oficina de proyectos, que están los compañeros de proyectos europeos, en preparar y optimizar la propuesta al máximo. Lo mismo si entramos en un consorcio o incluso si vamos a coordinar un proyecto europeo, podemos tener asesoramiento de esa ayuda para esa asesoría, que en algunos casos este año lo han pedido para pagar asesoría por la parte proporcional hasta donde llegue la ayuda, ¿vale? Intentar optimizar al máximo que la ayuda realmente vaya a buen puerto. El consorcio hay que tenerlo, lo más importante es el consorcio. Aquí aprovecho para recordar, no es obligatorio, pero para recordar, porque es un consorcio en el cual la Universidad de Cádiz está muy inmersa, que hay muchas potencialidades, no es solo mar, como decíamos el otro día, por supuesto, pero están saliendo colaboraciones de distintas índoles. Hay de ciencia del deporte, que yo las conozca, hay de otras áreas de psicología, hay distintas universidades con su expertise que pueden hacer sinergias y podemos tener 3 o 4 partners fácilmente para una idea que tenemos en mente, ¿no? Si es que tienen de nuestro campo. Y por ello recuerdo que aunque somos muy pesados con los Taviras desde vicerrectorado, hace una semanita o algo más que mandamos un Tavira en el que poníamos este Google Form para hacer expresiones de interés en participar en proyectos europeos, para sondear un poco qué tenemos entre el personal investigador de la Universidad de Cádiz, si alguno con las distintas llamadas, ¿no? Con las distintas convocatorias del ámbito de salud, de todos los ámbitos, ¿no? Y entonces vemos los deadlines que hay, los topics que hay, todas las temáticas, y podemos seleccionar, vemos los deadlines. ¿Cuáles son los deadlines primero? Marzo, abril. Para un proyecto europeo ya iríamos un poco justos, pero vemos los siguientes. Estamos a tiempo de decir en qué queremos participar, nosotros intentaremos hacer ese networking de los que estéis interesados, incluso extenderlo para aquellos que marquéis la casilla de que sí, a los partners del CIU o de otros que tengamos, que sepan que tenemos investigadores interesados en esas temáticas. Que hay uno que levanta la mano como coordinador, pues también lo tendremos en cuenta. Y de aquí os animamos mucho a que si no lo habéis respondido, lo busquéis o nos lo pidáis o lo volvamos a mandar y lo rellenéis. Mencionar también que hay una serie de ayudas dedicadas a la transferencia, patentes, protección intelectual, etcétera, etcétera, que se han pedido menos de lo que se podían haber pedido. Han sido menos solicitadas muchas veces porque lo más común, lo que más conocemos son las ayudas de patentes, que eso sí, el que suele patentar las conoce, pero hay otras que se pueden explotar y no se han explotado. Os animamos a que preguntéis y las pidáis, asesoramiento técnico, etcétera, etcétera. Publicaciones, muy importante aclarar, aprovecho esta diapositiva porque nos llegan muchas consultas del Open Access.
Hay dos vías de obtener financiación o ayuda para publicar en abierto. Publicar en abierto no significa publicar en revistas de solo abierto, significa las dos cosas, ¿no? Por un poco por dejarlo claro. Cualquier revista que sea gratis publicar, yo puedo solicitar que mi artículo esté en Open. Eso tiene un coste adicional y lo puedo pedir aquí, aparte de las revistas que puedan ser totalmente Open Access. Bueno, pues tenemos una primera vía, que es el acuerdo de la CRUE, que son editoriales importantes en cuya lista de revistas han puesto un gran porcentaje, o sea, se paga desde la CRUE unas cuotas, que son todas las universidades, como sabéis, y eso hace un cupo de artículos que nos van a poner en abierto, que nosotros no tenemos que pedir nada al vicerrectorado para eso, sino que al someter en una revista que está en la lista del Sevier, que tengo que comprobarlo, están colgadas en la página web de biblioteca, veo que está la revista donde yo quiero someter, y cuando estoy sometiendo, en alguna fase nos pregunta, ¿quiere que sea Total Waiver por su universidad? Ah, que sí, te buscará la Universidad de Cádiz, te sale, la selecciona, y eso hace una solicitud a la biblioteca, que en un momento del proceso, ellos, si queda cupo, lo aceptan. ¿Que no lo aceptan? Y te dice biblioteca, teníamos 30, ya hemos acabado las 30 que teníamos para este año. Pues con esa respuesta me puedo ir a la otra ayuda del plan propio, ¿vale? Pero también me puedo ir directamente con una revista, que es que ya sé que no está aquí y quiero pedir, ¿vale? Requisito Q1. Si estamos en otra área en las que las monografías o los capítulos de libros son súper importantes y son reconocidos por la CNI como mérito y tienen unos costes de publicación, también, ¿vale? Eso es una de las novedades importantes que tenemos que tener en cuenta, que no es solo esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué requisito tenemos? En función de la rama, ciencias sociales y jurídicas tiene el 75%, la mayoría el 50% de financiación, y arte y humanidades tiene el 100%. Por una ayuda especial que hubo de incentivación. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a la ayuda tal y como hemos dicho antes, leemos los requisitos, fundamentalmente que primer autor, último autor o autor de correspondencia, no todos, sea el solicitante, ¿vale? Y sea de la UCA, evidentemente, que nos preguntan también, yo voy de tercero, yo voy de tal, lo he pedido, va el primero de Huelva. No, el solicitante. Como hay una solicitud por año, aprovecho el ejemplo, si Amelia va de primera y lo pide una vez y ella va de última, pues una de las dos es la que pide, la siguiente vez la otra podría pedir, no gasta la solicitud todo el mundo, solo el solicitante, ¿vale? Aunque tú vayas de autor en varias publicaciones. Y bueno, creo que es una ayuda bastante importante y ha tenido un éxito importante este año. Y ya con esto llego a la última, ahora sí de verdad, que era resaltar esa que he dicho al inicio para el PAS, que es la ayuda para organizar, dar ese paso, pequeños proyectitos que pueden liderar el PAS en temas de investigación, seminarios tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta, que me he adelantado a la explicación, llegan hasta 1.000 euros y se pueden pedir pues, relacionados con los servicios centrales, pero también para workshops específicos o lo que ellos necesiten. Y la última, pero la más importante, pues la de los correos electrónicos, ¿no? Belén, que la tenemos aquí, que es nuestra técnico que trabaja muy bien, Ana Carbonell, yo, y bueno, no puedo acabar sin decir que como esto no llega a todo el mundo, aunque lo estamos grabando y lo vamos a poner en la página web, la sesión de hoy, que en el Instagram del vicerrectorado estamos intentando sistemáticamente, cada vez que se van abriendo ayudas, ir lanzando recordatorios, para intentar llegar a los distintos grupos de interés, a los distintos grupos de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí hoy.